¿Cómo funcionan el dinero y la banca y por qué están rotos hoy en día? Hoy existen más de 160 monedas en el mundo y la oferta monetaria de la mayoría de ellas aumenta rápidamente, lo que diluye de manera persistente e invisible los ahorros y salarios de las personas y desvía ese valor hacia otros. El dinero puede ser impreso o creado mediante préstamos para intereses corporativos, banqueros o funcionarios corruptos, y este poder adquisitivo se le quita al público de formas que son intencionadamente más sutiles y difíciles de detectar que los impuestos. Y cuando las personas intentan buscar mejor dinero fuera de sus regiones, a menudo se utilizan controles de capital y otros puntos de fricción para mantenerlas dentro. Incluso en los países ricos, no todo está bien. Aunque la inflación puede no ser tan alta, el dinero se concentra en un número cada vez menor de manos con el tiempo y cada vez se acumula más deuda en el balance del gobierno. La polarización política crece porque nadie puede ponerse de acuerdo sobre quién la está causando o por qué está ocurriendo. La mejora de la tecnología debería hacer que las cosas sean más baratas con el tiempo, pero los mandatos de inflación de los bancos centrales buscan asegurar que los precios aumenten continuamente, expandiendo constantemente la cantidad de dinero en el sistema. El dinero nos afecta a todos. Es la forma en que hacemos contratos, cómo coordinamos la actividad económica y cómo almacenamos nuestro poder adquisitivo para el futuro. Y aunque el mundo ha mejorado en muchos aspectos, el dinero en sí sigue estando roto para la mayoría de las personas en todo el mundo. Soy Lynn Alden, y este es un problema al que he dedicado incontables horas para comprenderlo. Crecí en la pobreza, lo que desde muy joven me dio un gran interés por el ahorro y la inversión. En mi vida adulta, mi esposo y yo dividimos nuestro tiempo cada año entre Estados Unidos y Egipto, ya que nuestras raíces, familias y amigos están en ambos lugares. Así que veo de primera mano los problemas que puede causar un sistema monetario roto, tanto de manera sutil en un país desarrollado como de forma más evidente en uno en desarrollo. Actualmente analizo e invierto en el sistema financiero global como profesión, pero antes de eso fui ingeniera, construyendo, desarmando y comprendiendo sistemas complejos. Veo el dinero como otro sistema que debo desarmar para comprenderlo. Este video tiene como objetivo destilar el conocimiento que he reunido sobre este tema. Para profundizar más, consulta mi libro Dinero Roto: ¿Por qué nuestro sistema financiero nos está fallando y cómo podemos mejorarlo? Para que podamos entender nuestro sistema monetario desde arriba hacia abajo, debemos comenzar desde la base y avanzar hacia arriba. Despojémonos de las complejidades y planteemos una pregunta fundamental. ¿Qué es el dinero? Intercambiar bienes en el momento es un desafío, ya que hay más formas en que un intercambio puede fallar que en las que puede tener éxito. Si tienes lanzas de sobra pero te faltan pieles, y yo tengo pieles de sobra pero me faltan lanzas, ese es un escenario relativamente raro en el que nuestras necesidades coinciden. Cuando este sistema de trueque se amplía a una economía que produce 5 productos diferentes, resulta en 10 pares de intercambio únicos. Con 20 productos diferentes, hay 190 pares de intercambio, y con 100 productos diferentes, ese número de pares de intercambio crece a 4.950. Claramente, se necesita un método de intercambio más eficiente. Una forma de abordar esto es haciendo que el momento de la transacción sea más flexible. Supón que tienes lanzas de sobra y te faltan pieles, mientras que yo tengo lanzas y pieles de sobra, pero no necesito nada de ti. Si me pides pieles, podría darte algunas a cambio de un favor no especificado en una fecha posterior. A esto se le llama crédito social flexible. En entornos con familiares y amigos, los regalos se intercambian como una forma de crédito social sin una expectativa específica de reembolso. Y fuera de las relaciones cercanas, las personas llevan un registro de quién es útil y quién representa una carga. Cuando un miembro bien considerado de la comunidad necesita ayuda, los demás son más generosos con sus ofrendas debido a la historia social que tiene la persona necesitada. En entornos más grandes, los sistemas de crédito se adhieren a un tipo de crédito más formal. En estos sistemas, una persona puede pedir prestado algún valor en el presente, pero debe prometer devolverlo más adelante, y a menudo hay alguna autoridad local que establece las reglas sobre cómo se maneja el crédito.
Supongamos que un panadero necesita carne de un carnicero, pero el carnicero ya tiene pan. El panadero puede crear, entre comillas, créditos de pan, donde cada crédito es una promesa que podría intercambiarse por pan en el futuro. Si el carnicero confía en que esos créditos de pan cumplirán esa promesa, realizan la transacción. Aún así, el carnicero asume ciertos riesgos, en este caso, confiando en que el panadero seguirá en el negocio. Otra solución es usar una mercancía como dinero. En lugar de encontrar a una persona que tenga exactamente lo que necesitas y a quien tú también puedas ofrecerle exactamente lo que necesita, la gente puede usar un bien universal que sea portátil, divisible, duradero, escaso y ampliamente deseado como una de las partes de cada transacción. Entre los cazadores-recolectores, las cuentas de joyería hechas de conchas servían como una forma común de dinero. Eran pequeñas, duraderas, portables, difíciles de fabricar y ampliamente deseadas. La gente solía encontrar útil adquirir más joyas de conchas de las que ya poseía debido a su tamaño, portabilidad, atractivo estético y el valor que mantienen a lo largo del tiempo. Así que, si te encuentras escaso de lanzas y yo no tengo una necesidad inmediata de tus bienes, podría pedirte joyas de conchas a cambio, aunque no sean una necesidad inmediata para mí. Puedo usar la joya y más adelante, cuando encuentre algo que desee, puedo ofrecer la joya para intercambiarla. A medida que el dinero mercancía evolucionó, las monedas de oro y plata ganaron popularidad en numerosos imperios. Estos discos delgados se adhieren a formas, pesos y purezas estandarizados, lo que simplifica su verificación por parte de cualquier persona que los use, lo que a su vez mejoró la eficiencia de las transacciones. Las monedas establecieron su dominio sobre todas las demás formas de dinero mercancía por tres razones principales. Primero, el oro y la plata son más difíciles de aumentar en cantidad en comparación con otras mercancías debido a sus propiedades únicas. En segundo lugar, la acuñación con tamaño y pureza garantizados hace que el oro y la plata sean más fáciles de usar en transacciones que los trozos de metal sin procesar. En tercer lugar, la aceptación y liquidez de las monedas emitidas localmente generalmente sería mayor que la de las monedas extranjeras, lo que garantizaría la aceptación generalizada de una unidad estandarizada dentro de esa región. En última instancia, la respuesta a la pregunta de ¿qué es el dinero? Es que el dinero es un registro para pagos y ahorros. Los sistemas monetarios antiguos usualmente consistían en una combinación de dinero mercancía y crédito. El dinero mercancía representa un registro cuyos atributos y restricciones están gobernados por las leyes de la naturaleza y fue útil para determinar la unidad estándar de una sociedad en la que se denominarían las transacciones. Tener dinero mercancía en posesión propia también servía como una forma de almacenar valor de manera independiente, sin depender de la memoria o responsabilidad continua de otra persona. Mientras tanto, varios acuerdos de crédito representan un registro compartido gobernado por humanos, ya sea de forma oral o escrita, y se utilizaban para hacer las transacciones más eficientes, ya fuera entre entidades conocidas o respaldadas por una autoridad compartida. Y esto es lo que llevó al surgimiento de la banca. En la época medieval, un instrumento financiero popular basado en papel en Oriente Medio y el norte de África era el suktaha, que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de un sistema conocido como hawala. Bajo este acuerdo, un cambista hawaladar operaba en una ciudad mientras su socio comercial trabajaba en otra. Para transferir dinero entre ciudades, una persona podía depositar oro con su hawaladar local, y tanto ella como su destinatario podían canjear la misma cantidad de oro de un hawaladar en otra ciudad. Este sistema se basaba en una red de confianza y crédito entre los hawaladars, lo que mejoraba la eficiencia y seguridad de las transferencias de dinero a larga distancia. Los hawaladars con relaciones establecidas realizaban transacciones regulares basadas en crédito en nombre de sus clientes, mientras que se liquidaban entre sí con menor frecuencia, pero bajo condiciones más seguras. Sin este sistema, los comerciantes habrían tenido que transportar cantidades voluminosas e inseguras de oro entre ciudades con mayor frecuencia. Esta idea de un sistema de crédito basado en papel eventualmente llegó a Europa a través de las interacciones comerciales y bélicas entre cristianos y musulmanes. Con la llegada del Renacimiento en Europa, el desarrollo de la contabilidad de partida doble facilitó arreglos de crédito cada vez más complejos y el surgimiento de instituciones financieras reconocidas.
La invención de la imprenta permitió además la creación de instrumentos financieros en papel más complejos, basados en niveles crecientes de negociabilidad. En la jerga financiera, negociabilidad significa que un instrumento financiero puede ser transferido a otra parte, lo que lo hace más ampliamente aplicable y líquido. En la etapa inicial, un instrumento en papel simple y no negociable solo puede ser cobrado por la parte específica indicada en su creación original. En la segunda etapa, se emite un instrumento en papel a una parte específica y está destinado a su redención, pero posee negociabilidad, lo que permite que sea endosado a otra parte, quien entonces puede cobrarlo en su lugar. Esto implica una red financiera más compleja y confiable que conecta a un mayor número de contrapartes. En la tercera etapa, un instrumento en papel como un billete de banco es un activo que pertenece a quien lo posee, lo que permite que sea intercambiado libremente entre partes sin necesidad de transferir la propiedad más allá de la posesión física. Esta tercera forma depende de la existencia de instituciones grandes y ampliamente reconocidas. De lo contrario, los comerciantes no aceptarían estos billetes de banco. El problema fundamental de la banca radica en la necesidad de que los clientes confíen en que los bancos gestionarán eficazmente sus reservas. En los sistemas bancarios basados en oro de siglos pasados, los clientes esperaban que sus depósitos y billetes de banco pudieran ser canjeados a demanda. Sin embargo, los banqueros traicionaban con frecuencia esa confianza al darse cuenta de que la mayoría de las personas no retiraban todo su oro a la vez, lo que les permitía prestar parte de su oro mientras mantenían solo una fracción para los reembolsos de los clientes. Una forma de evitar este problema es mediante la banca de reserva total. En este enfoque, todos los depósitos a la vista que los depositantes pueden retirar en cualquier momento deben estar totalmente respaldados por reservas líquidas y cualquier préstamo que haga el banco debe estar financiado por depósitos a plazo con una duración igual o mayor. Así, si un banco ofrece un préstamo a 2 años, este debe estar respaldado por certificados de depósito con al menos 2 años de duración. Esta práctica de igualar las duraciones conduce a un sistema más estable porque evita hacer compromisos sobre la liquidez que no siempre se pueden cumplir. Gran parte de la historia ha optado en contra de la banca de reserva total y a favor de la banca de reserva fraccionaria, donde los depósitos a la vista pueden ser retirados en cualquier momento, aunque solo una fracción de ellos se mantenga en reservas para su redención inmediata. Este enfoque se basa en la suposición de que no muchas personas retirarán o reclamarán su dinero al mismo tiempo. Sin embargo, durante las crisis, a menudo lo hacen. Cuando se toma dinero prestado de un banco, esto conduce a la creación de depósitos adicionales con reserva fraccionaria. Estos depósitos pueden luego colocarse en otro banco, donde nuevamente están sujetos a prácticas de reserva fraccionaria y pueden ser prestados de inmediato, repitiendo el proceso. Este ciclo da lugar a la doble, triple, cuádruple contabilización y así sucesivamente del dinero base, lo que provoca que el sistema esté cargado con muchas más reclamaciones sobre el oro de las que hay oro real. Aunque este sistema funciona bien la mayor parte del tiempo, ocasionalmente experimenta fallos catastróficos. Los bancos centrales se establecieron para mitigar el impacto de las crisis de la banca con reserva fraccionaria y para proporcionar apoyo financiero a los gobiernos durante tiempos de conflicto. En ausencia de un banco central, un sistema suele denominarse banca libre. Bajo un sistema de banca libre, los bancos resguardan su propio oro, emiten depósitos y distribuyen billetes bancarios canjeables por oro, aunque normalmente aún deben seguir las regulaciones impuestas por el gobierno. En cambio, cuando se establece un banco central y el gobierno le otorga el estatus de monopolio, todos los bancos están obligados a depositar sus reservas en el banco central, que mantiene el oro en su nombre. Este sistema implica prácticas de reserva fraccionaria incluso dentro del propio banco central que administra las reservas. Cuando un banco con reserva fraccionaria enfrenta una corrida sobre sus reservas, puede pedir prestado a otros bancos utilizando sus activos crediticios como garantía. Pero durante las crisis financieras, la desconfianza mutua entre los bancos puede provocar fallos en el sistema debido a reclamaciones excesivas de dinero en comparación con las reservas disponibles. Para contrarrestar esto, los bancos centrales suelen recurrir a imprimir más moneda, lo que provoca la devaluación de la moneda, la ruptura del patrón oro y la inflación.
Con el tiempo, muchos bancos centrales y gobiernos abandonan por completo la moneda respaldada por oro para crear un nuevo tipo de sistema financiero global. Los rieles que mueven el dinero y el crédito son sumamente complejos y su estructura evoluciona con el tiempo debido a los avances tecnológicos y los cambios en la dinámica geopolítica. En esencia, el sistema financiero global facilita la liquidación del comercio internacional y el financiamiento externo entre diferentes países. En un sistema donde cada país mantiene su propio libro mayor de moneda del Banco Central, a menudo con desconfianza mutua respecto a la solidez de la moneda de los demás, un activo de reserva global se vuelve esencial para unificar las distintas monedas en el comercio internacional. Desde 1871, este sistema ha experimentado 3 transformaciones estructurales. Tras la primera transformación, la era financiera moderna comenzó con el patrón oro internacional, que se extendió desde 1871 hasta principios del siglo XX. Para la década de 1860, el telégrafo revolucionó la comunicación con la finalización del primer cable transatlántico, lo que permitió la comunicación instantánea entre continentes, una hazaña antes inimaginable. El final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 marcó el inicio de un periodo de paz en Europa y la adopción generalizada del patrón oro internacional. Al mismo tiempo, Estados Unidos centralizó su sistema bancario durante la Guerra Civil y se unió a Europa en la adopción del patrón oro. Si bien el telégrafo creó nuevas posibilidades, también introdujo un desafío. Las transacciones ahora podían realizarse a la velocidad de la luz entre países y continentes, pero las liquidaciones físicas de dinero estaban limitadas por las restricciones de la materia física. Este desajuste creó oportunidades de arbitraje que los bancos y los bancos centrales supieron aprovechar. Ellos tenían un monopolio sobre transferencias de valor rápidas y a larga distancia, usando papel y telégrafo para actualizar los libros contables entre sí, con mínima necesidad de enviar Iberi por oro real. En 1875, William Stanley Jevons publicó un libro titulado El dinero y el mecanismo del intercambio. De manera similar a mi libro de 2023, Dinero Roto, Jevons exploró la historia del dinero y los avances tecnológicos que lo rodean. Él destacó que gracias al telégrafo y otros métodos de comunicación rápida, las transacciones podían realizarse con frecuencia con una mínima dependencia del metal físico. El sistema financiero global tendía hacia la centralización, particularmente en torno a Londres, donde los banqueros podían realizar transacciones de manera eficiente a través de una cámara de compensación centralizada. Jevons también reconoció los riesgos sustanciales que acompañaban a esta creciente eficiencia. Él enfatizó que existían aproximadamente 20 veces más reclamaciones sobre oro que reservas reales de oro. Advirtió que los banqueros nunca debían olvidar que estas reclamaciones con reservas fraccionarias representaban esencialmente promesas de oro, aunque rara vez se canjeaban como tales. Incluso si solo el 5% de las personas exigieran su oro al mismo tiempo, el sistema colapsaría. Avanzando 4 décadas, este escenario se materializó durante la Primera Guerra Mundial. La era de paz europea llegó a su fin, lo que llevó a la impresión de dinero para fines bélicos y a incumplimientos generalizados en la redención de oro en un sistema financiero altamente apalancado. Gravar impuestos para las guerras es impopular y puede provocar revueltas y revoluciones por parte del pueblo, por lo que los gobiernos suelen recurrir a la dilución de la moneda y otros métodos menos transparentes para financiarlas. En siglos anteriores, cuando los gobiernos buscaban devaluar su moneda para financiar guerras, el proceso se desarrollaba lentamente. No existe un método rápido para disminuir el valor de las monedas que posee la gente. En su lugar, se requería recaudar impuestos, fundir, volver a acuñar y reintroducir monedas de menor calidad en la economía. Sin embargo, en un escenario donde las personas principalmente poseen depósitos y títulos en papel respaldados por oro almacenado en las bóvedas de los bancos centrales, la capacidad de suspender la redención en oro se convierte en una cuestión de una simple firma, permitiendo la impresión rápida de enormes cantidades de dinero. Los gobiernos ya no estaban limitados por la cantidad de oro en sus reservas. Podían continuar luchando hasta agotar los ahorros líquidos de toda su ciudadanía. El segundo periodo de la era financiera moderna se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1971.
Durante los años de la guerra, los anclajes al oro colapsaron en todo el mundo, e incluso algunas naciones prohibieron la posesión de oro a sus ciudadanos. Tras la guerra, la mayoría de los países, excepto Estados Unidos, quedaron gravemente devastados. Así que Estados Unidos, representando más del 40% de la economía global, asumió un papel central en un nuevo sistema financiero internacional. En 1944, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a la victoria, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para diseñar el futuro sistema financiero global. Gran Bretaña abogó por un sistema centrado en un activo de reserva neutral llamado Banker, mientras que Estados Unidos impulsó la idea de anclar todas las monedas al dólar y el propio dólar al oro. La propuesta estadounidense prevaleció, lo que llevó al establecimiento de lo que hoy conocemos como el sistema de Bretton Woods. Bajo este sistema, seguía siendo ilegal que los estadounidenses poseyeran oro y no podían canjear dólares por oro, pero los bancos centrales extranjeros sí tenían ese privilegio. La creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siguió a la conferencia de Bretton Woods, sirviendo como componentes clave para atraer, forzar y regular el sistema. Una vez más, el talón de Aquiles era la banca de reserva fraccionaria. Entre 1950 y 1970, la cantidad de dólares en circulación se triplicó debido a los préstamos bancarios y los déficits gubernamentales, incluso mientras las reservas de oro de Estados Unidos disminuían por los canjes extranjeros. Los dólares offshore se multiplicaron aún más, formando esencialmente un sistema de reserva fraccionaria sobre otro. A finales de la década de 1960, se hizo evidente que el sistema estaba destinado al fracaso, lo que llevó al presidente Nixon a poner fin a la convertibilidad del oro en 1971. La tercera y actual era del sistema financiero moderno comenzó en la década de 1970, tras el colapso del sistema de Bretton Woods. Después de 1971, el mundo se encontró en un sistema monetario completamente sin respaldo, lo que marcó una desviación significativa respecto a las eras anteriores. Si bien los gobiernos podían obligar a sus ciudadanos a usar la moneda para transacciones internas, el desafío residía en confiar en los registros sin respaldo de otros gobiernos para el comercio global. Durante este periodo, Estados Unidos seguía teniendo la economía más grande del mundo, el mayor poder militar y los efectos de red global del dólar heredados de la era de Bretton Woods. En 1974, la administración Nixon llegó a un acuerdo con el Reino de Arabia Saudita, por el cual Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares, acumularía excedentes en dólares e invertiría esos excedentes en bonos del gobierno estadounidense como reservas. A cambio, Estados Unidos ofrecería lucrativos acuerdos de armas y protección militar. Esta práctica se extendió a otros países de la OPEP, dando origen al sistema del petrodólar. Y durante un periodo considerable, casi todo el comercio mundial de energía se denominó en dólares. A lo largo de estas tres eras, el patrón oro, donde las naciones respaldaban sus monedas con reservas de oro, el sistema de Bretton Woods, caracterizado por las importantes reservas de oro de Estados Unidos y otras monedas vinculadas al dólar, y el sistema del petrodólar, donde el dólar estadounidense y los bonos del gobierno de Estados Unidos sirven como pilares del comercio global, se puede observar una transición gradual hacia dos características definitorias: la centralización y la abstracción. Desde la invención y el despliegue del telégrafo en la segunda mitad del siglo XIX, el sistema financiero global ha sido testigo de una consolidación del poder y una separación de la realidad. La capacidad de realizar transacciones a nivel mundial a la velocidad de la luz, mientras que las liquidaciones monetarias físicas solo pueden ocurrir al ritmo del traslado material, requiere un nivel de abstracción crediticia para funcionar. Este cambio otorgó a los bancos y bancos centrales un poder significativo, ya que monopolizaron de hecho las transferencias de valor rápidas y a larga distancia. Eventualmente, pudieron simplemente eliminar la transferencia material del sistema por completo y definir el dinero enteramente en torno a los libros contables de los bancos centrales. Los bancos centrales asumieron el papel de gestionar los libros contables de sus respectivos países, y notablemente, el Banco de Inglaterra en el pasado y la Reserva Federal de Estados Unidos en el presente también han servido como los libros contables globales que unieron el comercio internacional.
Como resultado, existen aproximadamente 160 monedas diferentes en todo el mundo, cada una con un monopolio local dentro de su propia jurisdicción y con una aceptación limitada o nula fuera de sus fronteras. Las monedas de los países ricos tienden a perder valor lentamente, mientras que la mayoría de las monedas pierden valor rápidamente. El ancla de esta arquitectura financiera global entre todas estas monedas es el dólar estadounidense. Los países mantienen activos denominados en dólares en sus reservas, denominan porciones significativas de los contratos de comercio internacional en dólares y acceden a financiamiento denominado en dólares de acreedores extranjeros. Esto beneficia enormemente a Estados Unidos en términos geopolíticos, aunque no necesariamente beneficie a todos los estadounidenses. Por ejemplo, Estados Unidos puede devaluar el dólar mediante políticas monetarias más flexibles, disminuyendo así el poder adquisitivo de las reservas en moneda que poseen las naciones acreedoras, o puede fortalecer el dólar mediante políticas monetarias más restrictivas, aumentando el valor de las deudas de las naciones deudoras y llevándolas a crisis financieras. La tasa de fracaso de las monedas en todo el mundo es muy alta. En la década de 1990, Brasil, que en ese momento era el quinto país más poblado del mundo, experimentó una hiperinflación severa. Desde la década de 1980 o después, la hiperinflación ha afectado a otras naciones como Argentina, Yugoslavia, Zimbabue, Venezuela, Polonia, Kazajistán, Perú, Bulgaria, Ucrania, Líbano y varias más. Además, países como Israel, México, Vietnam, Ecuador, Costa Rica y Turquía lidiaron con inflaciones de 3 dígitos durante este periodo, lo que está al borde de la hiperinflación. Muchos otros países experimentaron periodos recurrentes de inflación de 2 dígitos. Nigeria, con una población de más de 200 millones de personas, ha experimentado una tasa de inflación anualizada de precios del 13% durante la última década. Turquía y Argentina, ambos miembros destacados de las naciones del G20, con una población combinada que supera los 130 millones de personas, han luchado contra una inflación descontrolada durante años. En 2016, Egipto, hogar de más de 100 millones de personas, devaluó drásticamente su moneda a la mitad en relación con el dólar y repitió esta devaluación nuevamente en 2022, ambas acciones tomadas a instancias del Fondo Monetario Internacional. Cuando ocurren estas devaluaciones, no solo las personas ven cómo sus ahorros pierden valor, sino que también sus salarios, denominados en la moneda local, se ven afectados. En los últimos 50 años, muy pocos países en desarrollo han alcanzado el estatus de país desarrollado. La ausencia de estabilidad monetaria los obliga a depender de financiamiento en moneda extranjera, lo que irónicamente contribuye de manera significativa a la inestabilidad de su propia moneda, creando un ciclo destructivo y casi inescapable. Incluso en los países ricos, el dinero a menudo no tiene sentido. De 2016 a 2021, Europa y Japón lidiaron con bonos de rendimiento negativo valorados en más de 18 billones. En lugar de recibir intereses por prestar a gobiernos y grandes corporaciones, las personas tenían que pagar por este privilegio. Esta agitación en el sistema financiero invirtió los incentivos y una oleada global de inflación en los años siguientes erosionó enormemente el poder adquisitivo de quienes poseían esos bonos. Entre 2020 y 2022, Estados Unidos incrementó su deuda pública en más de 8 billones de dólares, una parte significativa de los cuales fue efectivamente impresa por el Banco Central del país. Esto equivale a más de $60,000 por hogar estadounidense. Sin embargo, la familia estadounidense promedio no ha recibido ni de cerca esta cantidad de estímulo. Con más de 160 jurisdicciones monetarias en todo el mundo, estos gobiernos, incluido Estados Unidos, poseen una autoridad considerable para erosionar el valor de los ahorros y salarios de las personas, canalizando a menudo este valor de manera opaca hacia diversas partes situadas más cerca de la fuente de creación de dinero. A medida que el dinero se diluye continuamente con una oferta cada vez mayor, a veces el valor se desvía hacia funcionarios gubernamentales corruptos. Otras veces, se canaliza hacia financieros con acceso privilegiado al crédito y a rescates financieros. Los detalles varían según el país, y aunque hay suficiente culpa para repartir, el punto importante es que los propios incentivos están corrompidos. El corazón del problema no radica en individuos específicos que se aprovechan del sistema o incluso en quienes lo mantienen. El problema es que el sistema en sí mismo está simplemente roto y obsoleto.
Quizás lo que se necesita es un sistema completamente nuevo, uno que no pueda ser cambiado con solo accionar un interruptor, uno que sea descentralizado, sin permisos y de código abierto. Desde el desarrollo de Internet, los criptógrafos han buscado métodos para crear una moneda digital descentralizada. En 1982, David Chaum publicó un artículo de investigación sobre cómo grupos que no confían entre sí podrían usar la criptografía para mantener una base de datos o libro mayor compartido. Durante la década de 1990 y principios de los 2000, figuras como Adam Back, Nick Szabo y Hal Finney exploraron formas de crear tokens digitales respaldados por electricidad y poder de procesamiento, un concepto conocido como prueba de trabajo. En 2008, un programador anónimo, bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, publicó el libro blanco de Bitcoin, que ampliaba estas ideas previas. En él, describía un método para crear una moneda digital descentralizada, utilizando una red distribuida de nodos y el registro de tiempo de las transacciones mediante criptografía y prueba de trabajo. En 2009, Nakamoto lanzó la aplicación de código abierto para implementar su diseño, y así nació la cadena de tiempo de Bitcoin. Lo que hace a Bitcoin extraordinario es su capacidad para permitir liquidaciones finales de activos al portador a la velocidad de la luz. De manera efectiva, cierra la brecha de velocidad entre las transacciones y las liquidaciones que ha persistido desde finales del siglo XIX. En otras palabras, es la primera forma viable de enviar dinero rápidamente a largas distancias sin depender de intermediarios centralizados ni del crédito, y cuenta con su propia unidad de cuenta finita que no puede ser diluida. Durante los últimos 15 años, Bitcoin ha sido perfeccionado de diversas maneras, puesto a prueba para ver cuán resistente es a los ataques y copiado por competidores para ver si existe alguna forma de hacerlo mejor. Hasta ahora ha permanecido continuamente como la criptomoneda más grande, más líquida, más descentralizada y más segura. Aunque ha sido volátil, Bitcoin ha alcanzado máximos y mínimos cada vez más altos en valor de mercado y adopción, ciclo tras ciclo. Bitcoin funciona porque cualquiera puede ejecutar un nodo de código abierto en un dispositivo sencillo como una laptop, y estos nodos almacenan todo el historial del libro mayor. Los usuarios poseen claves privadas que les permiten firmar transacciones y pagar comisiones para mover monedas o fracciones de monedas entre direcciones. Los mineros aportan electricidad y poder de procesamiento para añadir nuevos bloques de transacciones al libro mayor a cambio de recibir comisiones de transacción y nuevas monedas que se generan en cada nuevo bloque durante los primeros años de la red. Ninguna entidad individual, incluido el creador de la red, puede cambiar las reglas, diluir las monedas de las personas o censurar transacciones. Sin embargo, la red puede actualizarse con el tiempo de manera compatible con versiones anteriores por un grupo rotativo de desarrolladores de código abierto, siempre que exista suficiente consenso entre los operadores de nodos y los mineros para hacerlo. Si bien las capas adicionales pueden mejorar la velocidad, el rendimiento de las transacciones o la programabilidad de Bitcoin, la capa base permanece simple y robusta, con un suministro final de 21 millones de Bitcoins generados por los mineros a lo largo del tiempo en un patrón deflacionario preprogramado desde su creación. El valor puede enviarse a cualquier persona con conexión a Internet o llevarse consigo a cualquier parte del mundo. Bitcoin es dinero digital descentralizado que ofrece una alternativa viable a los libros contables bancarios, centralizados e inflacionarios. Esta tecnología está ayudando a perforar las 160 diferentes burbujas de monedas fiduciarias en las que la gente está atrapada. El efectivo y el oro pueden ser bloqueados en los aeropuertos y las transferencias bancarias están estrictamente controladas, pero las personas pueden enviar Bitcoins directamente a otros a través de las fronteras o llevar sus bitcoins consigo mientras se mueven por el mundo, simplemente escribiendo o memorizando 12 palabras que representan su clave privada. Las personas pueden protegerse contra la dilución monetaria y la censura financiera. En un mundo donde la mitad de la población vive bajo diferentes grados de autoritarismo y miles de millones de personas sufren una inflación persistentemente alta, no se debe subestimar la capacidad de fracturar estos 160 silos de divisas y conectarlos entre sí. Sin embargo, esta tecnología también ha catalizado el desarrollo de monedas digitales más centralizadas. Las stablecoins privadas, por ejemplo, permiten que los tokens de dólares colateralizados se negocien en múltiples blockchains, brindando a personas en numerosos países con alta inflación un acceso más fácil a dólares estadounidenses para ahorrar.
Además, los gobiernos han explorado y, en ocasiones, lanzado monedas digitales de bancos centrales, que son versiones digitalmente nativas y aún más centralizadas de las monedas fiduciarias. Esta era marca una bifurcación en el camino, ofreciendo dos rutas claramente distintas hacia el futuro. Durante el último siglo y medio, en la era de las telecomunicaciones, el sistema financiero global ha tendido hacia una mayor centralización, abstracción e inflación, impulsadas por la brecha de velocidad entre las transacciones y las liquidaciones, y dependiendo de un crédito cada vez mayor para cerrar esa brecha. La mayoría de las tecnologías del pasado que hicieron que el dinero fuera más eficiente, lo hicieron a costa de volverlo más centralizado y controlado. En uno de los caminos hacia el futuro, las monedas digitales de bancos centrales pueden continuar la tendencia previa de sistemas cada vez más centralizados que permiten un control y autoridad precisos, así como la dilución por parte de los estados-nación sobre sus ciudadanos. Por otro camino, la aparición de Bitcoin y otras tecnologías criptográficas de código abierto que facilitan liquidaciones digitales rápidas sin necesidad de crédito y de manera entre pares, marca una ruta que se aparta de esta tendencia, conduciendo hacia un sistema monetario más descentralizado, eficiente y deflacionario. El dinero es un libro mayor compartido, lo que plantea la pregunta central de quién gobierna ese libro mayor. Los primeros sistemas de crédito eran gobernados por comunidades locales. El dinero mercancía se regía por leyes naturales. Las monedas fiduciarias quedaron bajo la jurisdicción de los bancos y los estados-nación. Y el dinero descentralizado y de código abierto como Bitcoin es gobernado por sus usuarios y seleccionado por las fuerzas del mercado. En los tiempos modernos, nuestro dinero se ha roto porque ha sido centralizado, cerrado y corrompido de 160 maneras diferentes. Si vamos a arreglarlo en la era digital, un método poderoso sería hacerlo más descentralizado, abierto y transparente, de modo que pueda fortalecer a las personas como individuos y al mismo tiempo romper los hilos financieros que nos separan. Con el dinero de código abierto, cualquiera puede tenerlo, cualquiera puede enviarlo, cualquiera puede llevarlo consigo, cualquiera puede crear nuevas tecnologías que lo mejoren, y todos, a través de las fronteras, pueden estar conectados por él. Si te gustó este video, compártelo con un amigo. Si quieres aprender más sobre estos temas, echa un vistazo a mi libro Dinero Roto, ¿por qué nuestro sistema financiero nos está fallando y cómo podemos mejorarlo?